Todos sabemos que los ríos arrastran plásticos al mar. Es una imagen que, bueno, que tenemos ya grabada en la mente. Sí, por desgracia. Pero, ¿qué ocurre realmente durante una inundación? Porque la intuición nos dice que la cosa se pone peor, claro. Pero la escala real del fenómeno es algo que creo que la mayoría se nos escapa. Totalmente. Los datos que vamos a analizar hoy revelan algo asombroso. La inmensa mayoría del plástico que llega al océano lo hace en apenas unos pocos días de lluvia torrencial al año. Unos pocos días sí. Hoy vamos a sumergirnos en cómo las crecidas de los ríos actúan como auténticas autopistas para el transporte de microplásticos y también de mesoplásticos hacia el mar. Y lo vamos a hacer basándonos en un estudio científico muy detallado que observó esto en directo. Eso es lo fascinante, Increíble. que lo vieron pasar. Fueron 6 inundaciones en 4 ríos de Japón con características muy diferentes: urbanos, agrícolas, forestales. Un poco de todo. Exacto. Y claro, la misión aquí no es solo confirmar lo que parece obvio, que las riadas arrastran más plástico. Eso, bueno, sería quedarnos en la superficie. Claro, eso ya lo suponemos. El objetivo de este análisis es mucho más profundo. Se trata de cuantificarlo con una precisión asombrosa y sobre todo de entender la dinámica, el cómo y el por qué. El estudio buscaba responder a preguntas muy concretas. Que son las que vamos a explorar hoy, eso es. La primera, la más básica: ¿cuánto aumenta de verdad la concentración de plásticos durante una crecida comparado con un día normal y tranquilo? ¿Vale? Hay una relación predecible, casi matemática, entre la fuerza del río, el caudal, y la cantidad de plástico que lleva. Como una fórmula, ¿no? Algo así, sí. Y la tercera, una cuestión de timing. ¿Arrastra el río más plástico cuando la riada empieza a subir que cuando empieza a bajar? Y por último, una muy práctica. ¿Podríamos encontrar un atajo? ¿Un indicador más fácil de medir para estimar todo esto sin análisis tan complejos? Perfecto, me parece un plan excelente. Vamos a desgranar esto poco a poco. Empezaremos por la magnitud del problema, para entender la diferencia, que ya adelanto que es abismal. La posible fórmula mágica. Y después nos meteremos en uno de los hallazgos que me ha parecido más fascinante, ese patrón temporal que los científicos llaman histéresis, que es clave para saber cuándo es el peor momento. Justo. Y terminaremos con esa posible solución práctica para monitorizarlo todo. Así que empecemos por el principio, por la escala. ¿Cuál es el hallazgo más directo? ¿Qué tan grande es la diferencia? La palabra no es grande. Yo diría que es abismal. Y es clave usar los términos correctos. No hablamos del doble ni del triple. El estudio encontró que durante las crecidas, la concentración de masa de micro y mesoplásticos aumentó de 1 a 4 órdenes de magnitud. Un momento. ¿Órdenes de magnitud? Eso es un término científico que suena muy imponente. ¿Podemos traducirlo a algo que podamos visualizar? Claro. Un orden de magnitud significa multiplicar por 10. Así que, de 1 a 4 órdenes de magnitud significa que la cantidad de plástico en el agua durante una inundación es entre 10 y 10.000 veces mayor. 10.000. 10.000 veces más que en un día de caudal bajo. Es una diferencia brutal. Es pasar de tener una mota de polvo en una habitación a tener una tormenta de arena, literalmente. 10.000 veces más. Es una auténtica barbaridad. Me cuesta hasta imaginarlo. Pero supongo que no todo el plástico se comporta igual. Hay diferencias entre los fragmentos más pequeños, los microplásticos, y esos trozos que a veces sí vemos a simple vista. Ahí está una de las claves y una de las grandes sorpresas del estudio. Porque podríamos pensar que todo aumenta por igual, pero no, para nada. Los mesoplásticos, que son esos trozos un poco más grandes, de entre 5 y 25 milímetros, Vale, los que casi se pueden coger con la mano. sí, esos mismos, pues son muchísimo más sensibles a las riadas. El caso más extremo que midieron fue en el río Yamato, que es un río bastante urbanizado. Ajá. Allí, la concentración de microplásticos, los más pequeños, se multiplicó por 75, que ya es una pasada, pero es que la de mesoplásticos se multiplicó por más de 12.000. 12.000, vaya. Eso no me lo esperaba para nada. ¿Pero por qué? ¿Por qué esa diferencia tan brutal? ¿Por qué los trozos más grandes reaccionan de una forma tan exagerada? Lo fascinante es la explicación física que sugiere el estudio. Piénsalo en términos de energía. Las partículas más grandes y pesadas, los mesoplásticos, necesitan mucha más energía para empezar a moverse. Claro, pesan más. Exacto. Durante los días normales, con el río en calma, se quedan atrapadas.
Se acumulan en las zonas urbanas, en el polvo de las carreteras, en las alcantarillas, en las orillas secas, y permanecen ahí, quietas, como si estuvieran esperando algo. Entiendo. En cambio, los microplásticos, al ser más pequeños y ligeros, ya se mueven con caudales mucho más bajos. Hay como un transporte de base, continuo. Lo que ocurre en una inundación es que la energía del agua se dispara de tal manera que de repente tiene la fuerza suficiente para arrastrar de golpe todos esos mesoplásticos que se habían ido acumulando durante semanas o meses. Es como si la riada pulsara un botón de reinicio y se llevara todo lo acumulado de una sola vez. Esa es la imagen. Se lleva todo de golpe. O sea que los plásticos más grandes están ahí como latentes esperando el evento extremo para moverse todos a la vez. Entendido, es una cuestión de energía. Pero si depende de la energía del agua, de la fuerza del río, supongo que eso se podrá medir, ¿no? Se puede llegar a predecir, encontrar un patrón. Exacto. Esa fue la siguiente gran pregunta de los investigadores. Y la respuesta es que sí, encontraron un patrón muy claro. Lo que hallaron es lo que en ciencia se conoce como una relación de ley de potencias. ¿Suena complicado? Bueno, no hace falta quedarse con los números exactos. La clave es el concepto. La relación entre el caudal del río y la cantidad de plástico que arrastra no es lineal. No es que si doblas el caudal, se dobla el plástico. Aumenta mucho más rápido. Mucho más, aumenta de forma exponencial. Exponencial, esa es la palabra clave. Y supongo que esa curva exponencial es diferente para los microplásticos y los mesoplásticos, ¿verdad? Precisamente, la pendiente de esa curva que los científicos representan con un exponente en la fórmula es mucho más pronunciada para los plásticos más grandes. ¿Cuánto más? Pues mira, el exponente para los mesoplásticos fue de 2,20, mientras que para los microplásticos fue de 1,55. Que ambos sean mayores que 1 ya nos dice que el aumento es más rápido que el del propio caudal, pero que el de los mesoplásticos sea tan alto confirma matemáticamente lo que acabamos de comentar. Que son extremadamente sensibles. Exacto. Cualquier pequeño incremento en la fuerza del río provoca un aumento desproporcionado en el transporte de estos fragmentos. Creo que lo entiendo, pero para que el dato sea realmente memorable, el estudio utiliza una analogía que me pareció potentísima. Sí, es muy buena. Si el caudal de un río se multiplica por 10, que es una crecida importante pero no descabellada, la cantidad de microplásticos no se multiplica por 10, sino por 35. Pero atención, aquí viene lo increíble. La cantidad de mesoplásticos se dispara. Se multiplica por 150. Por 150. Es un efecto no lineal potentísimo. Y demuestra por qué es un error tan grave intentar extrapolar lo que pasa en un día normal a lo que ocurre en una inundación. Las reglas del juego cambian por completo. No es solo más de lo mismo. Para nada. Es un fenómeno con una dinámica totalmente diferente. Vale, entonces tenemos que la cantidad de plásticos se dispara de forma exponencial con el caudal, y mucho más para los trozos grandes. Parece una relación directa, pero ¿es tan simple como que a más agua, más plástico? ¿O hay algo más? ¿Importa, por ejemplo, el momento exacto en que mides? Esa es la pregunta del millón, y nos lleva al que quizás sea el hallazgo más sutil y fascinante del estudio. No solo importa cuánta agua fluye, sino cuándo fluye. ¿Cómo que cuándo? La relación entre el caudal y el plástico no es una línea recta que sube y baja por el mismo sitio. Si lo dibujáramos en un gráfico, veríamos que forma una especie de bucle, un óvalo. Espera un momento, eso es antiintuitivo. ¿Me estás diciendo que con el mismo caudal, con la misma cantidad de agua pasando por segundo, el río a veces lleva mucho plástico y a veces poco? ¿Cómo es posible? Exactamente. A eso los científicos le llaman un bucle de histéresis en sentido horario. Suena muy técnico, pero la idea es muy visual. A ver. Imagina el óvalo del que hablábamos. Para un mismo nivel de caudal, el río transporta muchísimo más plástico durante la fase de crecida, es decir, cuando el nivel del agua está subiendo, Ajá. que durante la fase de recesión, cuando ya ha alcanzado su pico y empieza a bajar. La ida y la vuelta no son iguales. Vaya, eso sí que es un cambio de perspectiva. ¿Y cuál es la explicación para este fenómeno tan curioso? Se conoce como el efecto de primer arrastre, o en inglés first flash. Y si conectamos esto con lo que hemos hablado antes, tiene todo el sentido del mundo. Claro, la energía. Eso es. La primera oleada de agua de la inundación, la que sube con más fuerza, actúa como una auténtica barredora. Es la que arrastra la mayor parte de los plásticos que se han ido acumulando durante semanas o meses en las superficies. En las calles, en las alcantarillas. Exacto.
en las riberas secas, es la primera limpieza a fondo. Para cuando el caudal alcanza su punto máximo y empieza a descender, gran parte de ese plástico que era fácil de movilizar ya ha sido arrastrado río abajo. La despensa de plástico ya se ha vaciado en gran parte. Justo. Por eso, aunque el caudal en la bajada sea el mismo que en un punto de la subida, la concentración de plástico en el agua es mucho menor. Es como si el río diera su golpe más fuerte al principio. El verdadero veneno no está en el caudal máximo, sino en esa primera ola. Ahí está la clave. Es un cambio de mentalidad total para cualquiera que quiera medir esto. No basta con estar ahí en mitad de la riada, hay que pillar el pistoletazo de salida. Pero claro, esto me lleva a pensar en las implicaciones prácticas. Todo esto que contamos suena increíblemente difícil de medir. Lo es. Tienes que estar en el lugar adecuado, en el momento justo, en medio de una tormenta, tomando muestras. Parece una pesadilla logística. Una pesadilla, sí. El propio estudio lo señala. Analizar muestras de plástico es un proceso lento, laborioso y carísimo. Me imagino. Hay que filtrar enormes volúmenes de agua, llevar las muestras a un laboratorio, separar los plásticos bajo el microscopio, contarlos, pesarlos. Hacer esto de forma continua y especialmente durante el caos de una inundación es prácticamente imposible a gran escala. Entonces, ¿qué hacemos? Pues por eso los investigadores se plantearon si se podría usar un proxy, un indicador indirecto. Un atajo para no tener que medir el plástico directamente. Un atajo. ¿Suena bien? ¿Y encontraron alguno que funcionará? Sí, y uno muy prometedor. El estudio encontró una correlación muy significativa entre la concentración de sedimentos en suspensión, lo que solemos llamar SS, y la concentración de micro y mesoplásticos. Los sedimentos, el barro que arrastra el agua, ese mismo. La lógica detrás de esto es bastante sólida. Las mismas fuerzas hidrodinámicas que erosionan el suelo, que levantan los sedimentos del lecho del río y arrastran la tierra de las orillas, son las que movilizan las partículas de plástico que se han acumulado en esos mismos lugares. Exacto. Plásticos y sedimentos viajan juntos, arrastrados por la misma fuerza. Interesante. O sea que, midiendo cómo de turbia está el agua, podríamos tener una idea de cuánto plástico lleva. ¿Y qué tan fuerte es esa conexión? ¿Le pusieron números? Sí, claro. En promedio, para los ríos estudiados encontraron que aproximadamente el 0.07% de la masa total de sedimentos en suspensión eran microplásticos. Vale, un 0,07%. Y el 0,05% eran mesoplásticos. Y esto es importante porque abre una puerta muy práctica. Ya existen sensores de turbidez que son comunes en muchos ríos y miden precisamente la cantidad de sedimentos en tiempo real. Claro. Estos sensores podrían usarse para obtener estimaciones aproximadas y continuas de la contaminación por plásticos durante las inundaciones. No sería una medida perfecta, pero sí una forma mucho más barata y eficiente. Entonces, ¿podríamos simplemente instalar sensores de turbiedad en todos los ríos y aplicar esta fórmula para saber el plástico que se vierte al mar? Ojalá fuera tan sencillo. El propio estudio añade un matiz muy importante. Esta proporción, este porcentaje de plástico por sedimento, no es universal. Varía entre ríos, claro. El río más urbanizado de los 4 que analizaron, el Zurumi, mostró la proporción más alta. Esto refuerza una idea que ya hemos comentado. La fuente principal de estos plásticos son las áreas urbanas. Tiene sentido. En una cuenca puramente forestal, una riada arrastrará muchísimos sedimentos, pero relativamente poco plástico. En una cuenca urbana, arrastrará sedimentos y, con ellos, una cantidad mucho mayor de plástico. El proxy funciona, pero hay que calibrarlo y ajustarlo según el entorno de cada río. De acuerdo, creo que tenemos todas las piezas. Hagamos un resumen rápido de las ideas clave. Lo primero, que las inundaciones son eventos desproporcionadamente importantes para llevar plástico al océano, especialmente para los trozos más grandes. Los mesoplásticos, sí. Lo segundo, que hay una relación matemática clara. La carga de plástico aumenta de forma exponencial con el caudal, mucho más rápido que el propio caudal. Para vigilar este problema, siempre que lo calibremos bien. Exacto. Y si conectamos todo esto a una perspectiva más amplia, la importancia de estos hallazgos es enorme. Este estudio demuestra de forma cuantitativa que cualquier programa de vigilancia de plásticos en ríos que solo tome muestras en condiciones normales, ¿Con el agua en calma? está ignorando la mayor parte del problema. Es como intentar entender el tráfico de una gran ciudad observándolo solo a las 3 de la madrugada.
Te pierdes la hora punta por completo. Es una analogía perfecta. El estudio hace una estimación final para uno de los ríos, el Tama, que es demoledora. Calculan que el 90% de la carga anual de mesoplásticos se transportó en solo un 11.8% del año. Un 11% del año. Sí, que corresponde a 43 días de alto caudal. 90% en poco más de un mes. Sin vigilar las inundaciones, se nos escapa casi todo el panorama. Es una cifra impactante, la verdad. Y nos deja con una pregunta final, algo para reflexionar. El estudio estableció estas relaciones a partir de 4 ríos en Japón, en cuencas muy pobladas, muy desarrolladas. Con una gestión de residuos muy concreta, sí. Pero, ¿cómo cambiarían estas fórmulas en ríos con realidades completamente distintas? ¿Sería igual en un río que atraviesa una selva tropical donde la fuente de plástico es mínima, pero la fuerza de las inundaciones puede ser brutal? Claro. ¿O en uno que cruza una megaurbe en un país con una gestión de residuos muy, muy diferente a la japonesa? Los principios físicos del arrastre, la energía, el first flush, seguramente se mantendrían, pero los números exactos, esos exponentes y coeficientes, podrían contarnos una historia muy, muy distinta sobre las fuentes y la magnitud real de nuestro problema global con el plástico.